Bueno, en este video estaremos viendo lo que viene siendo la prueba de la línea vertical. ¿En qué constituye la prueba de la línea vertical? Realmente sirve para comprobar si una gráfica representa una función. Esto es solamente para las gráficas. Esto nos enseña prácticamente a ver cuándo una gráfica representa una función o en qué intervalos esta gráfica no representa una función. ¿En qué consiste prácticamente la regla de la línea vertical? Como su nombre lo dice, es prácticamente trazar una línea o una recta que prácticamente corte a lo que viene siendo los gráficos que tenemos puestos. En este caso vemos que esta gráfica está constituida por dos, no puedo decir rectas, pero sí por una curva y una recta. Tenemos lo que viene siendo esta curva que está acá con esta recta que está acá. Si yo hago la prueba de la línea vertical, yo me doy cuenta que si la hago en este lado, solamente corta una vez a la curva. Pero no hay que irnos con la finta en este caso. Pudiera decir que solamente con ese trazo ya es función, pero si lo analizo un poquito más, me doy cuenta que si trazo una línea vertical aquí en medio, automáticamente se corta dos, lo que viene siendo, se cortan las dos, o sea la curva y la recta, en un mismo punto de X. Y aquí es donde venimos un poquito con la definición que ya se había trabajado anteriormente. Algo no es función si existen dos valores de Y para uno solo de X. ¿Qué quiere decir? Que un valor de X no puede tener dos valores de Y. Si me doy cuenta en esto, aquí me estaría diciendo que para el valor de X igual a menos 2, tengo dos valores para Y. Uno que vale Y igual a menos 2 y otro que vale Y igual a 3 punto y tanto. Entonces, esto está mal porque ya habíamos dicho que no puede tener dos valores de Y para uno de X. Entonces automáticamente con esta recta que acabamos de trazar, la recta roja, pudiéramos decir que esto no es una función, pero pudiéramos analizar un poquito más en qué intervalo en sí no es función esto. Si me doy cuenta, aquí es la última, o sea, el último trazo que se tiene para esta recta. Entonces hasta aquí llegaría esta recta, entonces podemos trazar la recta vertical. Y para esta curva hasta aquí, porque ya no sigue habiendo más. Entonces estaríamos viendo que prácticamente todo lo que está en esta parte no estaría representando lo que viene siendo una función, porque cualquier recta vertical que trace en este intervalo va a cortar dos veces a las rectas. Por lo tanto, si me doy cuenta, puedo poner un intervalo en el que diga que esto no es una función. Checando para acá, este es el eje Y y este es el eje X. Aquí avanzaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, de menos 6 es cerrado hasta lo que viene siendo 2 abierto. Pudiera decir que todo esto no es una función. ¿Ok? Bueno, ahora presentamos en la pantalla lo que viene siendo esta gráfica que está conformada por estas dos curvas, la curva anaranjada y la curva azul. Ahora vamos a tratar de analizar en qué intervalos esta gráfica no representa una función. Si nos damos cuenta, la gráfica viene desde lo que viene siendo la parte de abajo. Cuando X es menos 1 vemos que la gráfica naranja está como que muy para abajo y termina la gráfica naranja cuando X es igual a 1 y vemos que ahí choca con lo que viene siendo la recta azul. Luego de eso tenemos que la recta azul inicia en X igual a 0 y termina en X igual a 4. ¿Ok? Si yo ahora realizo lo que viene siendo las rectas verticales, vemos ahora dos rectas que marqué, son las dos rectas rojas, y vemos que en X igual a 0
hay dos cortes hay dos cortes para las gráficas, y luego tenemos x igual a 1, donde es donde finalizan todos los cortes. Se quiere decir que en el intervalo de 0 a 1 voy a tener, cada vez que haga una recta vertical, dos cortes para la gráfica. Por lo tanto, en todo ese intervalo no se va a tener una función. Por lo tanto, en ese intervalo, esta gráfica no representa una función. Bueno, ahora siguiendo con este ejemplo, vemos que para identificar cuándo esta gráfica no es función, tenemos que volver a realizar los trazos de las rectas verticales. Y me doy cuenta que ahora, mostrando la gráfica con las rectas color fucsia, tenemos que en el punto x igual a menos 1 se tienen los últimos dos cortes de las gráficas. ¿A qué me refiero? En el punto x igual a 1 corta dos veces a las gráficas, a las dos curvas en este caso, no puedo decir que son rectas. Y el último corte que se tiene es en x igual a 0. Por lo tanto, en el intervalo de menos 1 a 0, se tiene que esta gráfica no representa a una función, porque se cortan dos veces. Y por último tenemos esta gráfica que es representada por una función cuarta. Tenemos que si nos damos cuenta, en el punto x igual a 1 se tiene un corte, o se puede decir así, entre comillas un corte doble, cuando trazamos una recta vertical. Y en el punto x igual a 2 se tiene otra vez, se podría decir, un corte doble. Más que corte doble en esos extremos, en el extremo de 2 se tiene como que el último punto donde se pudieran intersectar doblemente. Entonces, trazando las rectas verdes que aparecen a continuación, tenemos que en el intervalo de 1 a 2, todo lo que se tiene ahí no va a ser una función, porque al momento de trazar las rectas verticales se cortarían más de una vez.